¿Pueden ver la pantalla? Sí, que se ve. Perfecto. Entonces, vamos a continuar donde estábamos. Ahí estamos viendo, la última clase, digamos, lo que eran tipos de canal. Y habíamos visto un poquito lo que era según su geometría, según si eran anchos, si eran canales excavados, si eran artificiales, si eran naturales, dependiendo de eso. La clasificación. Habíamos visto un poco que son canales prismáticos, que son los canales anchos, cuál es la relación para canales hidráulicamente anchos. Habíamos visto también que los canales también podrían ser clasificados por directamente únicamente canales, cuando son canales artificiales, usualmente con fines de riego o con fines de captación de agua para otras aplicaciones tipo hidroeléctricas. Luego los canales elevados, que son justamente para pasar a tipo acueductos. Las rápidas, que son donde tenemos que hacer una bajada de nivel topográfico, una bajada de nivel de terreno bastante fuerte. Las caídas, donde justamente esta bajada es aún más pronunciada y luego de la caída existe un resalto hidráulico. Los acueductos, como el ejemplo el acueducto es un acueducto justamente en el Cusco, en Perú. Las alcantarillas, que también son consideradas canales, porque sí, todas las alcantarillas van a funcionar a superficie libre. Son a superficie libre y por eso se las considera canales, porque no tienen que funcionar las alcantarillas a presión. Es una de las cosas fundamentales. Los canales, como dice aquí, según el uso, se pueden dar en diversas áreas de la hidráulica, lo que les había hablado un poquito al finalizar la anterior clase. Y estas áreas de la hidráulica donde se utilizan canales o se utiliza la hidráulica de canales son casi como las subdivisiones de lo que es en sí el recurso hídrico, ¿no? Uno cuando estudia recursos hídricos usualmente puede especializarse en una de estas áreas. Puede especializarse en irrigación y drenaje, en control de inundaciones, en drenaje urbano y drenaje de carreteras, generación de energía hidroeléctrica, navegación fluvial, suministros de agua potable, drenaje de aguas servidas, restauración de cauces naturales en general. Son algunas de las áreas de la subdivisión de lo que es el manejo de recursos hídricos, ¿no? Aquí vemos algunos otros canales, algún ejemplito de un canal de riego y por el otro costado un canal de drenaje. Esta figura 2.11 nos muestra un canal utilizado para el paso de peces en California, donde hay distintos tipos de canales, todos estos artificiales hechos bajo distintos propósitos, ¿no? Las áreas relacionadas es justamente lo que les decía, la hidrología, la geomorfología, la mecánica fluvial, la sedimentología, la hidroclimatología, la ecohidrología, la patomología. Son distintas áreas. Por ejemplo, en el laboratorio de hidráulica, ahora aquí en la carrera en San Simón, nosotros tenemos un grupo de investigación en hidrología, tenemos un grupo de investigación en geomorfología, mecánica fluvial y hidrodinámica, tenemos otro grupo. Sedimentología está unida junto a geomorfología para nosotros. Hidroclimatología y ecohidrología están unidas junto con cambio climático. Entonces, esas son tres de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio que contemplan esto, ¿no? Aquí solamente nos faltaría lo que es el flujo subterráneo para tener la otra línea de investigación que tenemos en el laboratorio, pero que no entra aquí dentro de esas áreas relacionadas. ¿Por qué? Porque en el flujo subterráneo no hay flujo de agua en un canal, o sea, flujo a superficie libre, ¿no? Porque está fluyendo el agua, pero está fluyendo bajo el suelo, ¿no? Dentro de la geometría de los canales habíamos visto ya
que los canales pueden ser en términos generales, de acuerdo a, pueden ser canales meándricos, como este, que vemos aquí en la foto. Este canal meándrico tiene mucho que ver con lo que son los ríos en Bolivia, en la Amazonía, pero en la parte baja de la Amazonía, en la parte de llano, prácticamente a la altura ya de lo que es Trinidad, ¿no? De Trinidad, todo ese sector del Mamoré, que es un sector muy inundado, que tiene que es un sector muy inundadizo, que tiene inundaciones muy seguidas. Entonces, todo ese sector presenta este tipo de formaciones meándricas de los ríos, ¿no? Los meandros son es una forma del río muy activa, porque el río, si bien va formando estos meandros, como vamos a ver aquí, de vez en cuando la formación sigue cambiando, ¿no? Y llega un momento en que hay una rotura de meandro. Cuando estos dos se unen, entonces el río cambia de cauce, abandonando este anterior curso que está aquí. Si se fijan en esta misma fotito, se ven aquí algunos, si se fijan donde estoy señalando ahora, algunos aros, ¿no? Algunos pedazos de aros se ven por acá, que son meandros antiguos que han sido ya abandonados. Entonces justamente son sectores morfológicamente muy activos, ¿no? Que el río va cambiando y va uniéndose por aquí, va cambiando, dejando nuevos meandros y formando nuevos meandros en otras partes. Los ríos braceados, que son estos, por ejemplo esta foto que es un río en Colombia, nosotros también vemos muchos los ríos braceados. Usualmente los ríos braceados están en la altura media, más o menos, para nosotros la altura, por ejemplo, del trópico. Ustedes ven los ríos del trópico, de Espíritu Santo, todos los ríos de San Mateo, todos los ríos del trópico, el Chapare, el Chimorre, son de este tipo, son ríos braceados. Entonces son muy anchos, donde un año puede ir por un lado del río, al año siguiente puede ir por el otro lado, y entonces van moviéndose dentro de todo el ancho que tiene el río. Estos son los ríos braceados. Y finalmente, los ríos con cauce estable y con playa de inundación. Son ríos que tienen un cauce estable y a la vez tienen dos playas de inundación, ¿no? Eso nosotros habíamos visto de la interacción que había entre las playas de inundación. Cuando el agua empieza a fluir, está fluyendo por el canal principal. Una vez que sobrepasa el canal principal, empieza a fluir por los bancos de inundación, ¿no? Entonces aquí es donde se da el fenómeno de inundación. Aquí tenemos un canalito trapezoidal de mampostería, donde vemos que es un canal de conducción, ¿no? El canal hidráulicamente ancho, ya habíamos visto este concepto un poquito en la anterior clase al terminar, es este, que cumple con esta relación. Es que el ancho superficial dividido entre la profundidad hidráulica tiene que ser mayor o igual a 10. El ancho superficial, hemos dicho, vamos a volver a la pizarrita. Eso es lo que habíamos hablado, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de un canalito, donde este es su ancho superficial T, y aquí su base B. La altura es Y, la altura de agua. En su perímetro va a ser 2Y más B, porque es rectangular. Su ancho superficial va a ser igual a B. Y esta relación T sobre D va a ser igual en este caso D, que es D, que es la profundidad hidráulica, va a ser igual al área. En este caso va a ser igual a Y. Porque la profundidad hidráulica hemos dicho que es el área mojada sobre el ancho superficial. El área es base por altura, el ancho es base, entonces va a ser altura Y. Entonces, para que un canal sea hidráulicamente ancho, la relación base-altura
es la que tiene que ser mayor a 10. Entre la relación base-altura tiene que ser mayor a 10 para un canal hidráulicamente ancho. Si la relación base-altura es menor que 10, estamos hablando de un canal que no es hidráulicamente ancho, ¿no? Entonces, para que sea un canal hidráulicamente ancho, T debe ser mayor o igual a 10 veces la profundidad hidráulica D, que es esta. Entonces, muchas veces de aquí en adelante, nosotros vamos a ver, en hidráulicamente muchas veces cuando se está trabajando en ríos, que siempre se dice, asumimos que el río es hidráulicamente ancho y muchas cosas se simplifican. ¿Y por qué se simplifica? Porque estamos asumiendo que el ancho superficial, T, va a ser igual al perímetro mojado. Estamos asumiendo que el radio hidráulico va a ser igual a la profundidad hidráulica. Entonces, cuando nosotros decimos, asumo que este río es hidráulicamente ancho, de por sí estoy asumiendo estas dos cosas. Y eso muchas veces me simplifica la vida, porque les he dicho, aquí tengo el caudal va a ser velocidad por área, tengo el caudal unitario, que va a ser velocidad por profundidad hidráulica, y eso es lo que nos puede servir para poder calcular los caudales unitarios, ¿no? Aquí tenemos otra foto de un río en la frontera de Brasil y Paraguay. Entonces vamos al siguiente punto, que es la hidráulica de la sección transversal. Para la hidráulica de la sección transversal tenemos esta relación, recuerdan, esta relación que habíamos visto en el capítulo 1, donde el caudal va a ser una función de un coeficiente alfa por el área mojada elevado a un coeficiente beta. Los valores de beta van a ser, dependiendo de la ecuación empírica que estemos usando, nosotros habíamos hecho con la ecuación de Manning, habíamos encontrado que la ecuación de Manning dice velocidad va a ser igual a 1 sobre Manning, radio hidráulico elevado a la 2/3 pendiente a la 1/2. Si esto, velocidad lo reemplazo por caudal sobre área, el caudal se queda aquí, el área pasa a multiplicar al otro lado. Inge, no se escucha. Ya, ¿pueden verla? Sí, que se ve. Ya, entonces estábamos en esta demostración acá, donde teníamos la velocidad, habíamos despejado caudal y teníamos el área elevado a las 5/3. Entonces aquí dice que beta va a ser igual a 5/3 para un canal hidráulicamente ancho con un factor de fricción de Manning. Es justamente lo que acabamos de encontrar ahorita. Pero si vamos a utilizar la ecuación de Chezy, vamos a utilizar un canal triangular, la ecuación de Manning, la ecuación de Chezy, porque ahorita hemos hecho el ejemplo con un canal rectangular. Para todos los otros casos, beta va a ir cambiando un poco. Era 5/3, pues va a ser 3/2, 4/3, 5/4, 1 para un canal inherentemente estable. Como es aquí, para los canales trapezoidales, los valores de beta varían entre aquellos para los canales hidráulicamente anchos y los triangulares. Los valores típicos de beta se encuentran aproximadamente en el rango de 1.35 a 1.65. Si se fijan,
el valor de beta puede variar, pero no mucho, o sea, varía en este rango, de 1.35 a 1.65, dependiendo si es triangular, si es trapezoidal, si es hidráulicamente ancho, si no es hidráulicamente ancho, todo en este rango. Profundidad de flujo y profundidad de sección. Ya se ha dicho, este Y significa la profundidad de flujo. Es esta. La profundidad de flujo es la vertical, midiendo la vertical. Desde el lecho, la altura vertical es Y, que es la profundidad de flujo. Y la profundidad de la sección es D, que es perpendicular al lecho. Si tengo pendientes muy bajas, D y Y se van a espaciar mucho, van a ser casi lo mismo. Pero mientras más grande es la pendiente del canal, D y Y van a ser distintos. Entonces la relación entre la profundidad de flujo y la profundidad de la sección va a ser esta, multiplicado por el coseno de tita. Y finalmente la geometría de los canales, donde les había dicho también que ustedes pueden utilizar esa tablita, que es la tablita del libro de Bentechao, donde tenemos toda la geometría para distintos tipos de canales, canales rectangulares, trapezoidales, triangulares, circulares, parábolas y todos los tipos de canales. Entonces, esto lo que nos evita es volver a recalcular toda la trigonometría. Entonces, yo estoy haciendo un problemita con un canal trapezoidal, ya sé que el perímetro bajado es igual a la base, más 2 veces Y, que es la profundidad, multiplicado por la raíz de 1 más z elevado al cuadrado. Z es este que está acá, que es la pendiente de los taludes. Z es la relación de 1 en vertical y Z en horizontal. Entonces, si Z es 1, la relación sería 1, 1, estamos hablando de un ángulo de 45 grados. Entonces, dependiendo de cómo va a ir variando Z, es que vamos a ir teniendo distintos ángulos en las paredes. En cambio, si Z es 0, estamos hablando de un canal rectangular. ¿Estamos hasta aquí todos, de acuerdo? ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna curiosidad? Ya, lo siguiente que tenemos es la distribución de velocidades. La velocidad media de flujo en un canal va a ser velocidad, va a ser igual a caudal sobre área, que sabemos. Y existen dos tipos de distribución de velocidades. Esta distribución de velocidades, esto ustedes la han aprendido ya en hidráulica 1, la distribución de velocidades de un flujo, donde sabemos que tiene una forma parabólica. Por eso, si la distribución de velocidades tenía forma parabólica, ustedes se acuerdan en hidráulica 1 lo que ustedes han hecho, la distribución de velocidades era parabólica y la distribución de esfuerzos cortantes era lineal, porque es la primera derivada de la distribución de velocidades, es la distribución de cortantes. Entonces, cuando la distribución de velocidades era parabólica, la distribución de esfuerzos cortantes era lineal. Eso ustedes han hecho para tuberías en hidráulica 1. Exactamente lo mismo pasa en canales. En canales, de principio, asumimos que la distribución de velocidades tiene una forma parabólica como esta. En profundidad, quiere decir que a medida que voy entrando más profundo, o sea, cada vez estoy más cerca del lecho, la velocidad va a ir disminuyendo. Entonces, aquí tenía en la superficie una velocidad. Usualmente la velocidad más alta, la velocidad pico, no está en la superficie, sino está un poquitito más abajo de la superficie, a una cierta profundidad de la superficie, muy poco, pero muy cercana a la superficie. Ahí está la velocidad más alta y luego la velocidad va disminuyendo. Esta es la distribución de velocidades, pero en un perfil vertical. Ahora, la distribución de velocidades en cortes transversales sería esta. Si yo tengo un canal triangular, esto vamos a ver estos son como líneas isovelocidad. Son como una topografía, pero donde cada una de estas líneas son como curvas de nivel, tienen una misma velocidad. O sea, en esta sección de canal triangular, en este pedacito aquí en el medio hay velocidades de 2 metros segundo, más aquí 1.5, más aquí 1, más aquí 0.5 y luego cerca del lecho ya es casi 0 la velocidad.
Entonces aquí vemos distribuciones de velocidades para secciones triangulares, donde vemos que justo la velocidad mayor se encuentra un poquito por debajo de la superficie. Para canales trapezoidales, de igual manera, donde la velocidad mayor se encuentra un poquito por debajito aquí de la superficie. Lo mismo aquí tenemos para velocidades de sección rectangular estrecha. Aquí está su distribución de velocidades. Una zanja poco profunda. Las velocidades máximas acá. En tubería, pues es una tubería que no está yendo a flujo lleno. Esa es una alcantarilla. O sea, todas las alcantarillas tienen que ir a flujo no lleno, al flujo parcialmente lleno, como esta. Entonces, usualmente la velocidad mayor se encuentra aquí en el medio. Y esta es una sección de un canal irregular de un río. Esta va a ser una sección de un canal irregular de un río, como vemos acá. Hay que medir, para poder encontrar las isovelocidades, las líneas, hay que medir la velocidad en la mayor cantidad de lugares posibles para poder tener esa distribución de velocidades. ¿A qué me refiero con eso? Existen dos maneras de medir la velocidad usualmente en ríos. Una, que es la manera puntual, que es con distintos tipos de equipos. Hay varios tipos de equipos que me miden la velocidad puntual. Y otra que es la velocidad en el perfil, que son los perfiladores. Solo existen esos dos tipos de técnicas para medir velocidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Una, la que es la puntual. Estamos hablando de esta. Tengo una sección del río que es esta. El nivel del agua en el río, el día que he ido, estaba acá. Entonces, una de las maneras de medir la velocidad es con una cosa que se llama propeller, que es una aspita que está enganchada a un equipo que tiene un contador que lleva una señal en la cual puedo medir la cantidad de veces que gira ese equipo. Ustedes han visto estos molinitos de viento que se llaman, ¿no? Donde tú le soplas y gira, ¿no? Dependiendo de la velocidad del viento va a girar más veces. Lo mismo pasa en el agua. Si la velocidad es más grande, va a girar más veces esto. Y nos vamos a googlear y ponemos aquí molinete aforador de agua. No sale esto. Este es un molinete. Si ustedes se fijan, aquí está el propeller, que son las aspitas. El agua viene de derecha a izquierda y hace girar. Aquí está un equipito que está contando el número de veces que gira y va mandando una señal arriba. Dependiendo de la cantidad de veces que ha girado en un tiempo determinado, puede ser 30 segundos, un minuto, dependiendo de cuántas veces ha girado eso en esa cantidad de tiempo, se determina la velocidad del flujo en ese punto, es puntual. Entonces se hace como dice, como está aquí en la foto, se va poniendo en distintos lugares. Aquí luego te mueves más allá, vuelves a poner, te mueves más allá, vuelves a poner. Y en todos los lugares donde tú estás poniendo se mide la velocidad. Hay un protocolo de medición de velocidad, de medición de caudales que está dado por la Organización Mundial Meteorológica, que es el protocolo estándar para hacer aforos. Ese protocolo estándar, ustedes lo tienen en su libro de descripción de hidrología. Ahí está el protocolo estándar para hacer mediciones, pero el día que hagamos aquí la práctica en el laboratorio, nosotros les vamos a dar una hojita para que hagan su práctica con el protocolo estándar de medición de caudal con propeller. Entonces, ¿de qué consiste esto? Yo voy entrando al río y primero voy a medir la longitud del río. Voy a medir esta longitud del río. Una vez que mido la longitud del río,
Lo mínimo que tengo que hacer es dividir entre 10 esta longitud y esa cantidad de puntos tengo que sacar. O sea, en este caso tendría que dividir en 10. Ahí. Ahí. Entonces saco, lo divido en 10 pedazos iguales. Una vez que lo he dividido en 10 pedazos iguales, en cada uno de esos pedazos voy haciéndome una pregunta. La primera pregunta que me hago es ¿cuánto es la profundidad? Esta profundidad. Si esa profundidad es mayor o menor a un cierto determinado, en este caso, digamos, si esa profundidad es menor a 50 centímetros, hago una sola lectura. Si esa profundidad es de 50 70 centímetros, hago 2 lecturas. Si es mayor a 70 centímetros, hago 3 lecturas. Bueno, el protocolo mismo, el protocolo tal cual, se los vamos a pasar. Lo van a tener el día que hagamos la medición aquí. Y lo que hay que ir haciendo es metiendo el propeller a las distintas profundidades. Aquí, por ejemplo, solo una vez. Seguramente aquí hay que meter también 2 veces. En el siguiente tal vez ya hay que meter 3 veces. En el siguiente 3 veces también. 3 veces. 3 veces. 2 veces y una vez. Yo qué sé. Más o menos así. Cada puntito es una vez que el propeller ha entrado, el molinete. Y el molinete yo he contado las veces que ha dado vueltitas y he visto la medición. Esa medición la transforma a velocidad porque el que te está vendiendo el equipo te avisa que dependiendo de cuántas vueltas da en 30 segundos o en 60 segundos, te da la velocidad que tienes. Entonces, en cada uno de esos puntitos yo ya tengo la velocidad. Si tengo la velocidad en cada uno de estos puntitos, lo único que puedo hacer es asumir que como que cada uno de estos puntitos es un puntito de altura, digamos, de terreno, y graficar aquí sus curvas de isovelocidad, que seguramente me van a dar algo así. Y esas son las distintas isovelocidades, donde la velocidad máxima está acá en el medio y las velocidades van a ir bajando hasta llegar a una velocidad de 0 en el lecho. Entonces, esta es la técnica clásica, pero esto te toma mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy a encontrar la velocidad, cada puntito verde que es rayado aquí, me representa al menos 3 minutos, porque hemos dicho que tenemos que contar el número de revoluciones por minuto. Tengo que hacer al menos 3 mediciones para cada uno de los puntos para quedarme con la media. Entonces, al menos tengo que hacer 4 mediciones en cada uno de los sitios, que son al menos 4 minutos, entre 5 minutos entre punto y punto, y la ubicación de nuevo profundidad. Entonces, usualmente te toma mucho tiempo hacer esto. En los ríos grandes, por ejemplo, en el Mamoré, en el río Beni, en el río Madera, en los ríos aquí importantes de la montañosa Amazonía, donde tengo secciones que miden cientos de metros, una sección que mide 200 metros o 300 metros, divides eso en longitudes, yo que sé, de cada 10 metros un punto, por ejemplo, y vas a tener que hacer este trabajo durante varios días. Yo a veces conversaba con la gente de que trabajaba en el laboratorio, hace muchos años atrás, los primeros que trabajaban aquí en el laboratorio de hidráulica, por ejemplo, el ingeniero Claude Lenoir, el belga que ha sido el primer director del laboratorio y toda la gente que trabajaba en ese entonces. Y ellos me contaban que cuando ellos iban a hacer ese tipo de aforos a los ríos del Beni, al río Mamoré en especial, hacer un aforo de estos, o sea, todo el aforo de encontrar la velocidad, encontrar el área para poder encontrar el caudal, a veces les podía tomar hasta una semana. O sea, todos los días empezaban y veían al día siguiente, volvían a hacer así durante 5 o 6 días y recién tenían todas estas velocidades, hacían en bote, ¿no? Entonces, lo que aquí estamos buscando nosotros es una manera de encontrar la velocidad media. Y si encuentro la velocidad media y conozco el área,
el área mojada, porque el área mojada voy a conocer, porque en cada una de las secciones voy a poder medir la profundidad. Entonces conozco el área. Entonces si conozco el área y conozco la velocidad, entonces el caudal va a ser igual a la velocidad media por el área. Ahora, para encontrar esa velocidad media, para encontrar el área, esto a veces se lo hace por deltas. Entonces voy a sacar aquí pedacitos. Y de cada uno de estos pedacitos voy a sacar su velocidad media y voy a sacar su área. Entonces voy a sacar de cada uno de estos pedacitos, yo voy a tener su área sub 1 y su velocidad sub 1. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar y hacer una sumatoria de todos estos áreas por velocidad y voy a encontrar el caudal total. Entonces el protocolo, bueno, una consulta, ¿ustedes han visto con calma este protocolo de medición de aforo en la materia de hidrología? ¿Me puede alguien decir? ¿Han visto ya el protocolo de aforo? A ver, dime, Elmer. No lo vi. Ya, entonces es lo que les acabo de explicar es esto. Ustedes con el auxiliar van a hacer ejercicios de esto, pero es lo que acabo de explicarles. Se va encontrando la velocidad diferencial y el área diferencial y se hace que se llama por polígonos, se va sacando y se hace una sumatoria y tienes el caudal total. Esta es la práctica que vamos a hacer en el laboratorio. Ustedes van a venir, vamos a hacer en el canal, vamos a meter de velocidades y vamos a encontrar el caudal. Entonces es la metodología 1, que es la metodología puntual. Ahora, en lugar de ser propeller, como este que nos hemos usado aquí, que es el propeller es este que tiene aspita, que mide la velocidad, puede haber otro tipo de tecnologías que midan a que puedan aforar. Puede haber aforadores acústicos. Los aforadores creo que se llama ADB. Ese es el ADB. Se llama Acoustic Doppler Vertical. Vertical Acoustic Doppler, que es Discharge Measurement also, perdón, es también para medir velocidades, pero mide velocidades en las 3 dimensiones. Si lo vemos el equipo es así. Tiene 3 aspitas abajo, así, en 3 sentidos. Entonces lo que hace, el agua pasa por aquí y como se está comunicando estas aspitas con señales acústicas, pueden detectar la velocidad en los 3 sentidos. La velocidad en el sentido X, en el Y y en el Z. Entonces te dan las 3 componentes de la velocidad. Usualmente, si es un canal muy cerrado, la componente en el sentido del flujo es la más importante. O sea, no hay mucho flujo ni hacia arriba, ni en capas, ni hacia los costados. Pero si, por ejemplo, estamos aforando en un meandro, entonces ya las velocidades laterales son importantes. ¿Por qué? Porque el río está intentando socavar en el lado amplio del meandro y depositar en el lado estrecho del meandro. Entonces ahí existen componentes de velocidades del agua ya en ambos sentidos, ¿no? Entonces para ese tipo de circunstancias es bueno ese tipo de equipos. ¿Cuál es la diferencia de equipos? Este equipo lo tenemos en el laboratorio, los ADBs, y los propeller también los tenemos, que es con el que vamos a hacer las prácticas. Más o menos la diferencia de equipos y de magnitudes. Los molinetes, como el molinete que acabamos de ver hace un momento, que es el propeller, este propellercito que mide la velocidad, usualmente están en el orden de los $7,000 de precio. Entonces un propeller, un medidor, un aforadorcito de buena calidad, está más o menos por los $7,000, de $7,000 a $10,000. Estos otros son los ADBs.
que ya miden la velocidad en 3 sentidos. Estos ADBs cuestan $15,000 para arriba. Cuestan $15,000 a $20,000 dependiendo de la calidad del ADB. Y algunos de los ADBs actualmente ya son que no son sumergibles, sino únicamente se los pone en la superficie, como este, y lanza la señal acústica, pero pasa por el agua y se torna. Entonces ya no es necesario meterlas en profundidad. Pero dependiendo del equipo, siempre los equipos pueden ser algunos más caros que otros, ¿no? Pero este es un ADB que sigue siendo puntual. Otro que es puntual es el ultrasónico. El magnético. El OTT-MF Pro. Este es un aforador magnético. Lo que hace este aforador magnético es va a generar un campo magnético alrededor y dependiendo de la variación del campo magnético va a calcular la velocidad del agua. Este también es puntual. Este equipo no lo tenemos en el laboratorio. Más o menos cuesta igual en el orden de los $15,000. Un poco menos, 12 tal vez. Pero sí lo tenemos en la universidad. En la Facultad de Agronomía sí tiene uno de estos equipos. Entonces, alguna vez que nosotros hemos necesitado para alguna cosa muy puntual, nos hemos prestado de ellos. Pero este es el equipito que mide la velocidad, pero con tecnología electromagnética. Un cachito, por favor. Ya, ¿qué tal? Sigamos. Entonces, este es el acústico, el electromagnético, que genera estos campos electromagnéticos para medir, ¿no? Y este también es puntual. O sea, todos los que estamos mostrando hasta ahorita, los 3 que les he mostrado, lo que van a hacer es van a medir la velocidad de un solo puntito. Tanto el propeller, que es con las aspitas, el ADV, que es con señales acústicas, y el electromagnético. Los 3 miden en los mismos lugares. Nosotros hemos hecho un experimento hace un tiempo donde hemos medido las velocidades con los 3 equipos simultáneamente. Hemos usado propellers, hemos usado ADVs y hemos usado sensores electromagnéticos. Y la verdad es que la calidad de equipos que tenemos aquí, en el labo son equipos bastante buenos, entonces casi todos nos han dado errores muy bajitos, ¿no? Menores al 5%, al 2% de diferencias. Entonces, no me atrevería a decir cuál es mejor, si tú me dijeras cuál es el mejor. Cada uno tiene su fortaleza en un sentido. Por ejemplo, si yo quiero tener el perfil, las velocidades en los 3 sentidos, me conviene el ADB, porque el ADB mide la velocidad en los 3 sentidos. ¿A qué me refiero cuando yo necesito medir en los 3 sentidos? Yo me refiero a que si tuviera, por ejemplo, yo tengo un meandro. Entonces el río está viniendo así. Y forma un meandro. Entonces el agua está viniendo en este sentido. Pero cuando se aproxima aquí, las velocidades aquí, vamos a suponer unos vectores de velocidad. Todas las velocidades son muy similares en magnitud. Cuando más me aproximo, las velocidades estas van a ser más grandes y las velocidades más cerca del meandro van a ser más chiquititas. Y otra vez al salir, las velocidades van a intentar ser muy similares. Entonces aquí yo estoy viendo
que existen vectores de velocidad donde va a haber un componente de la velocidad. Si yo todas estas velocidades las intento poner en un mismo eje de coordenadas, tengo que empezar a distribuir las velocidades, tengo que empezar a descomponer la velocidad en su velocidad en X y en velocidad en Y, y ahí voy a ver eso. Ya, ¿qué tal? Continuamos. Bueno, primero quería decir una cosita, ¿no? Yo mientras estamos dando clases estoy en el laboratorio y aquí en el laboratorio todavía las cosas siguen sucediendo, o sea, seguimos los proyectos, las cosas, la gente, en algún ratito tengo que responder algunas preguntitas y por ahí me salgo un cachito como he hecho ahorita, ¿no? Pero eso es único, pues, porque ahorita estoy en horas de trabajo y estoy todavía en el laboratorio, ¿no? Ya. ¿Alguna consulta de esto? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando los vectores de velocidad son distintos, entonces en este caso me conviene la dB. Si voy a medir la velocidad en un río que trae algunas piedritas, es un río un poquito más movido, digamos, o turbio, un río muy turbio, la turbiedad es una cosa que afecta a los sensores acústicos. Entonces voy a tener una cierta afectación por la turbiedad y puede que la medición no salga completamente bien. Lo mismo que el campo electromagnético, con la turbiedad a veces se afecta el campo electromagnético. Y el equipo del electromagnético también es un poco más sensible, si le llega una piedra por ahí y adiós equipo. Entonces el molinete sigue siendo siempre, el propeller del molinete, sigue siendo el equipo más duro. Es el equipo que puedes meterlo en cualquier río, en cualquier momento, no te va a fallar, es un equipo muy noble. Entonces, si alguien me dice, mire, quiero comprarme un equipo por primera vez, ¿cuál me aconseja comprarme? Molinete. Porque ese es de usos múltiples, lo vas a poder usar en ríos, lo vas a usar en canales, lo vas a usar en ríos turbios, lo puedes usar en... La desventaja es que tardas más, ¿no? Porque tienes que hacer 3 lecturas en cada punto, siempre tienes que esperar al menos 1 minuto. En cambio, con los otros equipos, como los electroacústicos o los Dopplers, es instantáneo. Metes el equipo, lee la velocidad. Metes el equipo, lee la velocidad. Es instantáneo. En cambio, en el propeller tienes que esperar a que gire para poder leer la velocidad. Ese es un poco el contra, digamos, pero yo aconsejaría siempre, si tienes chance de comprarte un equipo por algún proyecto, por alguna cosa, que sea un molinete. Si ya tienes un molinete y quieres comprar un nuevo equipo, ya. Entonces, si estás trabajando en un laboratorio como nosotros aquí en el laboratorio de hidráulica, donde hacemos experimentos, tenemos canales, tenemos modelos físicos, tenemos cosas, entonces tienes que tener un ADB, porque necesitas medir las velocidades en las 3 direcciones para calibrar modelos tridimensionales. Entonces, cómprate un ADB, porque ya necesitas eso. Si es que quieres tener un poquito más de precisión y un equipo más rápido, cómprate el electromagnético. Pero ya se dan más o menos los rangos de precios en los que se manejan, ¿no? ¿Tiene alguna consulta de esto hasta aquí? ¿Alguna curiosidad? ¿Y con los otros 2 equipos solo se mete al agua una sola vez? Sí, o sea, pero usualmente se lo hace hasta 2 veces o 3 veces para tener la constancia, ¿no? Lo metes al agua, aprietas el botón, pum, te bota la velocidad. Aprietas el botón una vez, pum, te bota la velocidad. Y ves que entre las 2 lecturas, si son muy similares, pasas al siguiente. Si las 2 lecturas te salen un poquito distinto, haces unita más. Pero la velocidad es muy rápido, ¿no? En cambio, el propeller tienes que contar 60 segundos, cuenta el número de revoluciones, eso lo transformas en velocidad, otra vez tienes que dejar que cuente 60 segundos. Entonces, un poquito esa es la diferencia en velocidad que les decía de hacer la medición, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces estos son los equipos, todos estos equipos que se acaba de mostrar, son los equipos de medición puntual. Actualmente ya existen los que son perfiladores.
Los perfiladores son los que te miden la velocidad en un perfil, como dice así. Estos perfiladores, a ver, déjame mostrarles una cosa. Les voy a mostrar un poco el equipo que tenemos en el laboratorio. El equipo que tenemos en el laboratorio se llama ADCP. Ese es el ADCP Río Grande. Este es el ADCP Río Grande. Como vemos aquí, el ADCP ya va sobre un botecito inflable, o sobre un flotador. Aquí está el ADCP es este, es una cabeza que lo mismo tiene señales acústicas que están yendo dentro del agua. Estas señales acústicas lo que hacen es rebotan con el lecho y dependiendo de la velocidad a la que han ido y han rebotado, solamente hasta 3 haces van lanzando. Y de esa velocidad con la que has rebotado y ha vuelto, puedo calcular la velocidad. Entonces, en un movimiento que va a haber de ida y vuelta, voy a calcular todo el perfil de velocidades como está aquí en la foto. Entonces, ese perfil de velocidades, lo que me va a dar es esto, donde yo tengo en qué lugares están las velocidades más altas y en qué lugares están las velocidades más bajas, y también voy a obtener la forma del lecho del río. Una de las maneras es haciéndolo con bote, como está aquí el ejemplo, con un botecito voy navegando y voy encontrando todo el perfil del río. Y la otra manera es haciéndolo con cuerdas. Entonces agarro el botecito y lo amarro en un cable de acero y con cuerdas lo voy jalando de lado a lado. Y lo mismo voy a encontrar el perfil. La mayor parte de estos equipos, hay dos tipos de equipos, uno que es el River Flow y otro que es el Río Grande, que son dos modelos. Y el otro modelito se llama Stream Flow, que es este es el Stream Flow. Entonces, estos son más para ríos, el Río Grande y el Stream Flow, son modelos que funcionan en ríos. ¿Y por qué? Porque solamente pueden leer a partir de 70 centímetros de profundidad, menos profundidad no leen, y están hechos para medir en ríos profundos, ¿no? Ríos que tengas más de 30, 50 metros de profundidad, no sé. Y este otro, que es el Stream, está hecho más para canalitos. ¿Por qué? Porque este equipito puede leerte a partir de 10 centímetros de profundidad. Todos son de la misma marca, aquí la marca Sontec, la mayor parte de estos, y otros son de la marca Teledyne, como estos, el Streamflow, todos estos son de la marca Teledyne. Estos equipos ya son más caritos, ¿no? El que se ha dicho, el Riverflow, este más o menos vale $35,000, este equipito. El Streamflow vale un poquito menos, unos $30,000 de vale, el Streamflow, Y este equipo ya funciona acoplado, porque tú cuando estás haciendo un río ya muy grande, por ejemplo acá, esta es la fotito, esta es la foto clara. Entonces tú estás en tu bote y en tu bote lo amarras el flotador a un costado. Entonces tú con el motor del mismo bote vas de canto a canto. El equipito te acompaña a un costado y el equipito va encontrando el perfil de velocidades. Así, de lado a lado. Usualmente estos equipitos funcionan con una cabeza. ¿Ven aquí esta cabecita? Estas cabecitas son GPS, doble diferenciales, los GNS que se llaman. Los que funcionan con una base y un rover. Usualmente el rover es el que se sube al bote y la base se la deja en un punto, un basemark conocido. Entonces, esa triangulación que hace con radiotelecomunicación, con tecnología RTK, me da una precisión submétrica de los puntos, casi centimétrica la precisión. Entonces, la ubicación del equipito la tengo por este GPS, una ubicación submétrica, y puedo ir de canto a canto y obtengo el perfil y el lugar del perfil más, ¿no? Porque estoy en un río y estoy navegando en un bote. ¿Alguna consulta hasta aquí?
¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna curiosidad? Les voy a mostrar ahorita. A ver, déjame ver el equipo que nosotros tenemos en el laboratorio. Un besito, estoy abriendo la carpeta ahora para que lo podamos ver. Este es el equipo. Justamente este es un viaje que hemos hecho nosotros a Almamoré hace unos años atrás para hacer la medición ahí en Almamoré. Este es el equipo. Aquí está el sensor. Aquí entra la cabecita donde está el GPS diferencial. Este es el técnico de laboratorio, que es Julio. Está armando el equipo ahorita para poder hacer la medición. Estamos armando aquí todo el equipo, estamos poniendo la cabecita. Nos hemos metido en un bote al río. Este es el bote del Semena. En este bote, este es el río Mamoré. Más o menos aquí de canto a canto hay unos, no sé, unos 180 metros por ahí, 200 metros. Entonces aquí cargamos, aquí está la cabecita que les decía. Este es un GPS diferencial. Se comunica con cable con el ADCP y por Bluetooth se comunican con una laptop. Entonces yo tengo en la señal de la laptop a tiempo real la ubicación, la profundidad y el perfil de velocidades. Este ya es el equipo ya trabajando. Entonces aquí ya estamos pasando el Mamoré, si se fijan. Entonces aquí está el equipito, ya está trabajando. Aquí está el GNS, que será el equipo, es el equipo que captura la ubicación. Y tal vez podemos ver alguna fotito más. Aquí, por ejemplo, está en esta fotito. Aquí está Julio armando el equipo para poder entrar al río. Aquí ya estamos trabajando. Aquí está la laptop. Aquí estoy yo. Aquí está Julio, una de las ingenieras del Semena, donde estamos ya haciendo la comunicación con Bluetooth del equipo para poder sacar el perfil de velocidades, ¿no? Aquí estamos ya con el equipo, retornando siempre con salvavidas y todas las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, una de las lecturas aquí que les puedo mostrar ahora, tal vez algo interesante que les puedo contar es el equipo. Si fijan, aquí está trabajando el equipo. El equipo es un equipo, como dice su nombre, ADSP, que es Acoustic Doppler. Entonces, lo que va a mandar son señales acústicas que van a rebotar con el lecho. Y dependiendo de la velocidad con la que bajan y suben, van a calcular el perfil de velocidades y la profundidad. Como son señales acústicas, una cosa que a mí me gustaba mucho cuando hacemos este tipo de trabajos en los ríos de la Amazonía, es que ustedes los conocen a los bufeos, ¿no? A los delfines de agua dulce, que solamente viven en los ríos. Bufeos Mamoré. Estos son los delfines de agua dulce, que son los bufeos, que viven en el río Mamoré. Son así son los delfinitos. Estos son los delfines que viven en el río Mamoré y en el río Itenes. Es una cosa bien bonita, era que como estos delfines
se comunican también con señales acústicas, porque ellos también emiten señales acústicas para comunicarse entre ellos. Cuando nosotros estábamos haciendo los trabajos y esa señal acústica que nosotros estábamos produciendo, los llamaba a los delfinitos y los delfines se ponían a nadar a nuestro lado, ¿no? Siguiendo el equipo, ¿no? Es algo interesante, pero tiene mucho sentido, ¿no? El equipo produce señales acústicas que los delfines pueden captar, ¿no? Entonces, al final, el resultado que nos da es este. Este es un software que viene con el equipo. Este software se llama, es de Teledyne, se llama WindsRiver. Este software WindsRiver justamente está diseñado para poder leer los datos del ADCP. Nosotros vamos a hacer ahora una práctica. Este año he decidido, les voy a pasar el software, el WindsRiver, y les voy a pasar las lecturas que hemos hecho en el Mamoré. Y ustedes me van a hacer gráficas de cada una de las lecturas, me van a exportar esos datitos de los perfiles de velocidades y me van a calcular los caudales corregidos. Esa va a ser parte de su práctica de laboratorio. Yo voy a preparar esto con el auxiliar para que también hagan esto y sepan ustedes procesar los datos de una medición, de un aforo, de río, con equipo ADCP. Porque ahora usualmente eso es lo que hacen todas las empresas. Por ejemplo, de todos ustedes los que escojan la mención de recursos hídricos en civil, la mención de hidráulica, muy probable que terminen trabajando en instituciones como las hidroeléctricas, con ENDE, en Corani, en Huaracachi, en Vallehermoso, o terminen trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, o en el CENAMI, o en el CEMENA, o en todas estas instituciones que tienen que ver con agua. Y todas estas instituciones que tienen que ver con agua, como son todo lo que es ENDE y todos los ministerios y todos los servicios de navegación y servicios de meteorología y agua, tienen ADCPs. Entonces, de principio, todos los que hagan la mención de recursos hídricos tienen que saber manejar un ADCP y tienen que saber interpretar los datos de un ADCP. Entonces, este es el perfil de velocidades. Este justamente es del río Mamoré. Si nos fijamos aquí, información del sitio, es la estación Los Puentes, el río Mamoré. El aforo ha sido realizado el 20 de noviembre del 2014. La lectura de regla estaba 5.24. O sea, había una regla en esa sección y la regla decía 5.24, el día que nosotros hemos hecho esta medición. Lo de la regla es esto que les había explicado. Es que en estos lugares donde tengo los ríos, usualmente yo puedo tener una regla. Monte que mi regla está instalada aquí. Entonces, en esta regla que está instalada aquí, yo voy a leer el nivel del agua cada día que voy a ir a hacer una nueva lectura. Entonces, si el agua está ahí, la leo. Si otro día que voy y el agua está aquí arriba, vuelvo a leer el nuevo nivel. Si otro día voy y el agua está aquí abajo, vuelvo a leer el otro nivel. Entonces, todos los días voy a poder leer una altura de regla. O sea, en esta regla voy a poder leer su altura de regla. Y ese mismo día que voy a leer la altura de regla, voy a aforar con el ADCP y voy a poder tener su caudal. Y otra cosa que tengo que anotarme siempre es la fecha a la que he realizado ese aforo. Entonces voy a crearme una tablita de 3 columnas, que es lo más importante. La primera columna es la fecha, la siguiente columna es la altura de regla y la tercera el caudal. Por ejemplo, en este caso, en el caso del Mamoré que acabo de mostrarles, yo he ido el 20 de noviembre del 2014. Entonces, aquí voy a poner que ese día que he ido a hacer la medición era el 20 del 11 del 2014. La altura de regla que he medido ese día
era de 5.24. Entonces ya tengo el siguiente dato, que es la altura de reglas, 5.24, y ahora el caudal. Para procesar el caudal, el protocolo me dice que tengo que pasar por lo menos 4 veces por el lugar y tengo que hacer una prueba que se llama la calibración de compás y tengo que hacer la prueba de fondo móvil. Entonces esta calibración de compás, lo que yo hago es veo que el equipo tenga un error admisible lo suficientemente bajo y que pueda que su brújula interna del equipo esté bien calibrada. Una vez que hago la calibración de compás, tengo que hacer lo que se llama la prueba de fondo móvil. La prueba de fondo móvil lo que me va a hacer es, va a generar un perfil de ida y vuelta con el cual me va a encontrar este fondo móvil que está aquí abajo. Ven ustedes una distancia que hay entre el lecho, es el lecho del río que está aquí abajo, y el primer punto de medición es este todo de acá. Les he dicho que las velocidades se van haciendo cero cada vez que más se aproximan al lecho, ¿no? Es como son más próximas a cero, hay un momento en el fondo en el que ya se está moviendo el material de arrastre y al mismo tiempo ya las velocidades son bajas, entonces ya no lee el equipo. Y en este lugar donde ya no lee el equipo, necesito hacer una estimación de la cantidad de agua que está yendo aquí abajo. Para hacer una estimación de esta cantidad de agua que está yendo para aquí abajo, se hace una prueba que se hace la prueba del fondo móvil. Esto ya todo es el protocolo del manejo del equipo, ¿no? O sea, les estoy explicando ahora la base de todo de lo que se tiene que hacer, porque seguramente es cuando ustedes ya están en la vida laboral y va a haber otro tipo de equipos un poco más modernos y tal vez ya no sea el mismo protocolo, pero la base va a seguir siendo la misma. Entonces, tienes que poder estimar esta cantidad de aquí y se hacen estas pruebas que son pruebas de fondo móvil, que son estas. Una vez que has hecho todas las pruebas de fondo móvil, vas a llegar a un cierto error de corrección de fondo móvil y cuando llegues a este error de corrección de velocidades, de corrección de la diferencia es 108%, entonces quiere decir que hay más o menos una diferencia entre 5 y 8% de caudal extra por fondo móvil, que es más o menos lo que se espera casi en la mayor parte de los ríos de este tipo. Una vez que el equipo está calibrado, se procede a ir a hacer los transectos, que son estos. Entonces yo parto de una orilla, este es en planta. Parto de una orilla e intento llegar a la otra orilla. No siempre el vuelo, la navegación va a ser recta. ¿Por qué? Porque es un río extremadamente largo. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, en esta gráfica. El eje Y lo que quiero es que aquí abajo, en lugar de aparecer el número de conjuntos, que es el número de elementos, me parezca la distancia. Entonces voy a ir aquí al eje Y. En el Y me aparece profundidad. En el eje X que me aparezca longitud. Ya. Listo. Entonces, por ejemplo, ese río que hemos hecho, la sección que hemos hecho nosotros de las fotos que les he mostrado hace un momento, de estas fotos, este río, es el río Mamoré, es el sector Los Puentes. Ese día que hemos hecho nosotros el aforo, hemos sacado este dato. El río tenía 311 metros de ancho. Ven aquí, 0 a 311 metros de ancho. Entonces hemos salido de esta orilla y hemos llegado a la otra orilla, 311 metros de ancho, y hemos sacado el perfil de velocidades, que es este. Este es el lecho móvil. Y vemos en el perfil de velocidades que las velocidades más altas estaban aquí en el medio, que son los colores rojos, y las velocidades más bajas, que son los violetas azules, estaban aquí en las orillas y cercanos al lecho. Las velocidades más altas estaban en el orden de 1.6 metros segundos y las velocidades más bajas estaban en 0.04, 0.02, así, que son estos sectores. Aquí está la velocidad. Este sería el perfil de velocidades.
Entonces yo tengo la velocidad en cada uno de los puntitos. Si le hago un zoom a esto, voy a ver que tengo la velocidad. Mira, vean lo que se está moviendo el cursor. En cada uno de los elementos tengo la velocidad 1.26, 1.24, 1.27. Voy bajando. 1.15, 1.27 y así. Hasta aquí al final tengo 0.78 de velocidad. Entonces puedo tener el perfil de velocidades de cada uno de estos elementos. Como podemos ver aquí. Lo que va a hacer el software va a integrar toda esta sección y con todos los píxeles va a encontrar el caudal, porque va a conocer el área de cada píxel y la velocidad por el área va a ser la sumatoria, va a ser una integración numérica y va a encontrar el caudal que va por todo esto, y eso aparece aquí. Entonces me dice, número de elementos que ha tenido más o menos son 301, que son más o menos 300 y pico de distancia, casi 1 metro tiene cada elemento en promedio. El tiempo ha sido, era las 11 del mediodía que hemos hecho. Hemos tardado 216 segundos en pasar de orilla a orilla. Fíjense, nosotros en 216 segundos, que son más o menos, no sé, unos 4 o 5 minutitos que tengo para pasar de orilla a orilla. Un besito, por favor. Y con eso podemos medir el perfil de velocidades. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es calcular el caudal superior, el medio, el caudal inferior y todas las cosas. Entonces me dice que ese día que yo he pasado había 1941 metros cúbicos segundo en esta primera pasada. En la segunda pasada había 1935 y es al revés, porque he partido de esta orilla hacia la otra orilla. En la tercera pasada nuevamente salió de la orilla derecha hacia la orilla izquierda y otra vez era 1949. Y así hago un resumen. Y me dice que en cada uno he ido midiendo voy a ir apagando el 3, 4 y 5. Y tengo las mediciones de caudales con las que me estoy quedando, que es la medición 1, 2, 0, 1 y 2. Entonces aquí está el caudal, era 4040, 4032, 4022, a las 11. Entonces el caudal medio que he tenido era 4031 metros cúbicos segundo. Entonces vuelvo a mi tablita que estaba llenando y le digo que el caudal medio es 4031. Todo el problema, todo lo que está de datos, mire, esta filita de datos, estos 3 datitos, no cuesta hacer esto. ¿Me cuesta qué? A mí me cuesta como laboratorio aquí de hidráulica, me cuesta el sueldo del ingeniero, el sueldo del técnico, el equipo que he comprado, me cuesta los pasajes hasta Trinidad, me cuesta el viático de la gente que va a estar allá, el alquiler del bote, subirse aquí los equipos, adiestrar a la gente, hacer el trabajo en un día, y no sé, me puede costar, yo qué sé, a ver, no sé, unos $2,000, $3,000 cada medición. Entonces, cada una de las columnitas me cuesta unos $2,000 hacer. Cada una de estas filitas. Y estas filitas son tan importantes porque necesito una nube de puntos para poder generar mi relación altura-caudal. Y todo esto que estamos haciendo nosotros en Minaforos es para poder tener la relación altura-caudal. Ese es el fin. ¿Ok?
Ya, yo creo que aquí lo vamos a dejar, mañana vamos a continuar desde aquí. ¿Hay alguna consulta de lo que hemos visto hoy? Todo lo que es medición. Hasta ahorita estamos ya en el capítulo de medición de flujo. Hemos visto el perfil de velocidades, las técnicas históricas que habían de medir de velocidades, las actuales, los equipos, los distintos tipos de equipos que se utilizan para hacer ese tipo de mediciones. Les he mostrado los equipos que tenemos en el laboratorio y algunos trabajos que nosotros estamos haciendo en la Amazonía. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna curiosidad? Y posteriormente, ¿en qué se emplean estos datos sacados? Estos datitos de altura caudal, para ser bien rápido, o sea, porque esto les voy a explicar con más calma la próxima, pero para que no se vayan con dudas a la cama esta noche, lo que al final te va a dar esto es altura caudal y vas a tener los puntitos. Cada uno de estos puntitos es una vez que hemos